Vamos en este tema a ver las aplicaciones de los triángulos oblicuángulos. Vamos a ver uno con ley del seno y uno con ley de coseno. Y ustedes con la información que tengan del problema van a determinar cuál de las dos es la que se debe utilizar. En este primer ejemplo vamos a rastrear un satélite y el problema dice que la trayectoria de un satélite que gira alrededor de la órbita de la Tierra lo lleva a pasar directamente sobre dos estaciones de rastreo llamadas A y B, que están a una distancia de 50 millas una de la otra. Cuando el satélite está a un lado de las dos estaciones, los ángulos de elevación de A y B se miden y son 87 grados y 84 grados con 12 minutos respectivamente. Aquí está el satélite y están las dos estaciones. Lo dibujé al lado izquierdo, pero ustedes también lo podrían haber dibujado al lado derecho, porque aquí me dicen que cuando está a un lado de las estaciones, o sea que esté al lado izquierdo o al derecho. Esto aquí me está formando pues mi triángulo oblicuángulo y vamos a colocar las letras. Esta sería mi estación A, mi estación B y en el satélite vamos a poner el punto C. A la distancia que está entre las dos estaciones, como es 50, lo colocamos 50. Y recuerden que si este es el vértice B, el lado opuesto sería el lado B. Si este es el vértice A, el lado opuesto sería el lado A. Los ángulos, vamos a colocar el 87 porque en clase se recuerdan que vimos que cuando me aproximo al objeto, pues mi ángulo es más grande y cuando me alejo es más pequeño. Entonces el 87 debe ir de este lado y el 84 grados con 12 en el lado derecho. Ahora con esta información puedo determinar cuál es el lado A, porque el ángulo A, porque el ángulo A no lo tengo. Lo puedo calcular porque aquí tengo un ángulo llano, 180 grados. Tengo el ángulo que está por fuera del triángulo que es 87, así que con esa información puedo trabajar. El ángulo A va a ser 180 menos 87, que eso nos da 93. Ese 93 lo colocamos en el ángulo A y aquí vemos ya el caso. Sería ángulo, lado, ángulo, que es un caso 1 y se resuelve por la ley del seno. Enunciamos la ley del seno para responder la primera pregunta que me dicen a qué distancia está el satélite de la estación A. O sea, me están pidiendo la longitud de esta línea que yo he marcado como B. Aquí colocamos lo que conocemos el ángulo A, el ángulo B y el lado C. Y no conocemos el lado A, el lado B ni el ángulo C. El ángulo C lo puedo determinar porque al conocer ya dos ángulos, la suma de los ángulos internos del triángulo va a ser 180, así que de ahí puedo calcular el ángulo C. Y luego que tenga el ángulo C, entonces sí podría calcular cuánto es el lado B. Entonces, hacemos la búsqueda del ángulo C. Nos da que es 2 grados con 48 minutos. Luego enunciamos nuevamente la ley del seno, pero ahora para utilizar esta parte, la de B con C. Y aquí reemplazamos. B no lo conozco. El seno de B, el ángulo B es 84 grados 12 minutos. Este de aquí es C, que es 50. Y el ángulo el seno del ángulo C, que fue el que encontramos, así que sería seno de 2 grados 48 minutos. Multiplicamos en forma cruzada y despejamos y me va a quedar que B es la multiplicación de 50 por el seno de 84 grados 12 minutos dividido entre el seno de 2 grados 48 minutos. Esto nos da 1018,31. En este caso la unidad que estamos utilizando, bueno, creo que no me la dicen. Esta es la unidad a la que me estén dando, que puede ser millas, pie, kilómetros. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es la altura del satélite sobre la Tierra? Aquí acabamos de marcar esta línea punteada en gris, que es la altura. Si observan esto, con la altura y el lado B que nosotros buscamos, está formando un triángulo rectángulo y
mi hipotenusa, que es la que está frente del ángulo de 90, va a ser justo el lado que encontramos, ese de 1018,31. Así que para la altura utilizamos el ángulo de 87 y una relación trigonométrica porque ya aquí sí la podríamos utilizar porque es un triángulo rectángulo. Aquí tendría que el seno de 87 grados va a ser el lado opuesto, que es la altura, entre la hipotenusa, que es la que encontré de 1018,31. Vamos a despejar esto de el 1018,31, va a pasar multiplicando al seno de 87 y encontramos que la altura es 1016,91. Entonces, ahora respondemos a las dos preguntas. Recuerden que siempre deben terminar con responder las preguntas que le hacen en el problema. Para la pregunta ¿a qué distancia está el satélite de la estación A? El satélite está a 1018,31 millas de la estación A. Para la pregunta B, ¿cuál es la altura del satélite sobre la Tierra? La altura del satélite sobre la Tierra es 1016,91. Y pues pasamos al siguiente ejemplo. En este caso es para asegurar una torre. Hoy estuvimos viendo un ejemplo como este y pues la de los problemas que son de ley de coseno pues son un poquito más fáciles al momento de desarrollarlos. En este caso me dicen que hay una torre que mide 125 pies situada en una ladera de una montaña, o sea, así en una montaña como la que se ve en la imagen, que está inclinada 32 grados respecto a la horizontal. Un cable de retención se sujeta a la parte superior de la torre y se ancla a un punto 55 pies debajo de la base de la torre. Cuando me dicen debajo es por este lado porque también puedo poner el cable de este lado de acá. Así que es para este lado. Encuentra la longitud del alambre necesario. Bueno, primero pues tenemos nuestro dibujo. Vamos a marcar la altura de la torre que nos dieron que era 125. El ángulo de inclinación de la montaña es 32 grados. Así que con este 32 grados pues conseguimos cuánto va a ser el ángulo. Este es el alambre, la longitud que nosotros debemos conseguir. Y para el ángulo, pues recuerda, esta es la distancia, 55. Vamos a hacer una paralela a la horizontal, justo en la base de la torre. Y pues aquí observamos que este 32 por ángulos alternos internos, este va a ser congruente, así que mide 32. Y la parte de arriba vale 90. Así que el ángulo total va a ser 90 más 32, que es 122. Ahora le colocamos los nombres al triángulo, el triángulo ABC. Recuerden que si este es A, pues el lado opuesto sería A minúscula, el opuesto de B, B minúscula, que es el que vamos a buscar, y el opuesto de C, que sería el 55, que es la separación que nos dieron, de cuánto se separa el cable tensor de la base de la torre. Ahora aquí el caso que nosotros tenemos sería lado, ángulo y lado. Es un caso número 3, se resuelve por la ley del coseno y en la ley del coseno que nosotros necesitamos va a ser la de B. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. Todo esto va a ser meter todo dentro de una raíz. ¿Cuánto es el lado A cuadrado? 125. ¿Cuánto es el lado de C? Que sería 55. 2 por 125 por 55, coseno de 122. Todo esto nos va a dar 1061,05. Y pues terminamos con la respuesta. La pregunta fue, bueno, no fue una pregunta como tal, pero nos dicen encuentre la longitud del alambre, pues nuestra respuesta será la longitud del alambre de retención es de 161,05 pies. Aquí no olviden nunca pues dejarme cuál es el caso y la ley, porque es importante, porque de esta manera pues yo estoy clara de que usted conoce por dónde va a ir a resolver su problema. Así que eso es todo y nos vemos en clase.